Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a saludarnos en este tiempo y vamos a seguir hablando de antropología urbana, esta vez a la distancia, en esta última clase asincrónica que tenemos por delante. Así que si me permiten, vamos a compartir una presentación respecto de la cual vamos a tratar de brindar ciertos lineamientos de resumen final para poder cerrar este tiempo que pasamos juntos. Déjenme decirle básicamente que la antropología es una herramienta más que debe ayudarnos en el desarrollo y prosecución de nuestra misión eclesial. En ese sentido, lo más importante que tenemos que saber es que estamos viviendo en medio de un mundo que, como dice ahí literalmente, ha decidido darle la espalda a Dios. Y esto lo podemos observar de múltiples maneras, pero vamos a focalizarnos en alguna de ellas. Decirles que este mundo que se encamina hacia la depravación, hacia una maldad creciente, hacia el desarrollo de pecado a diario y de manera cada vez más vertiginosa y alarmante, es fruto en gran parte de lo que esa famosa frase de concepto americano que dice en Open Mind, ¿no? Vivimos en un mundo de constante degradación, de desviación moral, y esta frase viene a resumir particularmente no importa el resto, no importa las personas que me rodean, lo que importa es mi satisfacción personal, son mis intereses individuales, el brindarme placer circunstancial y esto es lo más importante. Entonces, abro mi mente, esa es la transliteración, para hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero y en la medida en que yo quiero o deseo. Y ese open mind en gran parte también significa que tenemos que estar abiertos a distintas posibilidades, a distintas realidades, independientemente de que sean la voluntad de Dios o no, porque en definitiva, como vimos en el hipermodernismo en el cual estamos, lo importante es lo que me hace sentir bien a mí, al individuo en concreto. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Isaías, un pasaje que todos conocemos en el capítulo 5. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Esto es lo que nos dice la nueva traducción viviente, pero estamos viviendo particularmente en este tiempo donde las personas a lo malo llaman bueno y llaman obviamente malo a lo que es bueno. Ahora bien, tenemos que partir del hecho notorio y sustancial de que esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ir empeorando día a día y tienen que cumplirse, como dice ahí, las señales que el Señor nos dio en el Evangelio según San Mateo, o sea, las señales que Jesús les advierte a los discípulos de los últimos tiempos, de los tiempos finales, tienen que irremediablemente cumplirse porque obviamente la palabra de Dios se va a cumplir y así es. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta entonces que va a haber una tensión entre la prosecución y la ejecución de la misión y el mundo que cada vez va a entrar en una pendiente o declive mayor de degradación moral que irá acentuando lo que Jesús dijo. Incluso la maldad se va a multiplicar y por esa maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y la iglesia tiene que convivir con esta realidad de que no podemos evitar de que la palabra de Dios se cumpla, pero al mismo tiempo tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para seguir llevando adelante la misión. En ese sentido, déjenme darles algunos números particulares, ¿no? Eh, Según un informe de Puertas Abiertas de este año, estos números son al primer trimestre del 2024. eh, Uno de cada 7 cristianos son perseguidos a nivel mundial. Uno de cada 5 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia
y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. Y cuando hablamos de perseguidos, no estamos diciendo que se les impide congregarse o celebrar un culto, estamos diciendo que si el Estado se entera que son cristianos, corre riesgo su propia vida. Y esto que parece relativamente bajo en Latinoamérica es toda una tendencia. Hay países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, donde hay serias restricciones a la predicación del Evangelio y la práctica de la misión cristiana. Teniendo en cuenta el primer trimestre del 2024, vean estos números, ¿no? A la fecha, cristianos secuestrados o desaparecidos a nivel mundial, 3.906. Ataques a iglesias cristianas simplemente por el hecho de ser cristianas o deterioro o agravios contra propiedades públicas cristianas, 14.766. Esto, déjenme decirles, se irá incrementando con el correr del tiempo y hoy van a ver ustedes continentes enteros como Asia, Europa, siendo conquistados por la fe musulmana y por la persecución de la maldad. Pero ya vimos nosotros varias características de este tiempo en las clases anteriores, pero yo quisiera detenerme unos instantes para hablar de lineamientos, de principios que surgen de la misión de la iglesia primitiva, particularmente del Nuevo Testamento, para el desarrollo de la misión urbana. Cuando ustedes leen los Evangelios, el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento en su contexto general, van a darse cuenta que hay muchos principios espirituales que Dios obviamente puso en su palabra y que deberían ser guías rectoras para el desarrollo de nuestra misión urbana en este tiempo. Así que vamos a detenernos unos minutos en este tema. Decirles básicamente que eh, la palabra de Dios establece, como decíamos, principios particulares, ¿sí? Para nuestra misión. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, no estamos hablando de una idea romántica o de una utopía, sino que vamos a estar considerando patrones espirituales que perduran y perdurarán a lo largo del tiempo hasta que Cristo venga. Es el ejemplo de hombres y de mujeres que ustedes saben bien, sin recursos, sin medios, sin capacidades fervientes o fervorosas, sin mayor infraestructura, sin embargo, con el poder del Espíritu Santo y bajo el designio de una fe y confianza en el Señor inigualables, lograron básicamente en menos de 300 años doblegar a uno de los principales imperios de la historia de la humanidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien desde el punto de vista técnico, sociológico, es incorrecto comparar dos sociedades a lo largo del tiempo, dado que siempre va a haber puntos de coincidencia y muchos puntos de desacuerdo o que no pueden mechar entre ellos. Sin embargo, hay parámetros que nosotros podemos distinguir. El Imperio Romano era un imperio netamente urbano. Era un imperio globalizado, al igual que hoy nuestra sociedad. Era un imperio en el cual había una creciente espiritualidad e incluso los romanos tenían panteones, porque más allá de haber conquistado y sojuzgado a muchos pueblos, ellos no eran tontos, así que sabían que la espiritualidad de los pueblos era importante y entonces respetaban las formas litúrgicas y rituales que ellos tenían de vivir su fe e incluso crearon un panteón en Roma. Ustedes se acordarán que Pablo llega a ese lugar y empieza a hablar del Dios desconocido, pero esto que imperaba en las principales ciudades del imperio y era mucho más notorio en Roma pasa a ser algo realmente importante para el imperio romano, que a su vez tenía importantes caminos, carreteras, y vías de comunicación terrestres y marítimas que en gran parte facilitó la predicación del Evangelio a todo el imperio por parte de los primeros cristianos. Así que tenemos que tener en cuenta, incluso había un idioma global, obviamente no era el inglés, pero sí era el latín, que era el más hablado dentro del Imperio Romano. Por ende, no tenemos que olvidar que los principios espirituales que aplica la iglesia primitiva lo aplica dentro de un contexto de un imperio altamente urbanizado y en el cual las ciudades tenían una importancia estratégica fundamental. En ese sentido, tenemos que reconocer en primer lugar que
la Iglesia llevó adelante su misión a partir de un proceso de transformación espiritual. Y cuando hablamos de proceso de transformación espiritual, estamos hablando de este proceso que empieza con la predicación y que nos lleva al arrepentimiento, la santidad, la renovación, el avivamiento y finalmente la última consecuencia o eje de esta rueda, la transformación social. Cuando ustedes leen, y los invito a que después puedan leer tranquilo los textos que están acá, en el libro de los Hechos, fundamentalmente en el capítulo 2, 5, 9, 11, 14, ahí están las citas en el libro de Romanos, van a ver que hay un parámetro común. Cada vez que ellos predicaban, cada vez que anunciaban el Evangelio, cada vez que los discípulos llegaban a una ciudad, evidentemente había gran cantidad de personas que eran conmovidas y que eran convertidas por el poder del Espíritu Santo al Evangelio. Y esto es lo que ustedes van a notar vez tras vez en estos textos, que se entregaban de a 3.000, de a 5.000, que la palabra crecía, que multitudes venían a los pies de Cristo, que las ciudades eran transformadas por el poder del Evangelio, y esta es una consecuencia de la predicación, pero también de la vivencia de este proceso de transformación espiritual, que empezaba con la predicación, como dijimos, pero que terminaba con la transformación social. Un famoso historiador protestante que precisamente se dedica a la iglesia primitiva, Michael Green, toma las palabras de Justino y escribe lo que vamos a compartir, ¿no? Desde Jerusalén salieron al mundo 12 hombres, carecían de ilustración y elocuencia, pero aún así por el poder de Dios proclamaron a toda la raza humana que ellos habían sido enviados por Cristo para enseñar la palabra de Dios. Entre ellos encontraréis personas, y esto era lo que decíamos, ¿no? No ilustradas, artesanos, también ancianas, que si bien son incapaces de demostrar verbalmente las bendiciones de nuestra doctrina, no eran eficientes en el manejo doctrinario y teológico, por medio de sus actos, y déjenme resaltar esta palabra actos, muestran los beneficios que surgen de estar persuadidos de esa verdad. Esto es, los cristianos de la iglesia primitiva vivenciaban su fe a nivel cotidiano, día por día, en cada uno de los actos de manera natural. Y dice Michael Green siguiendo a Justino, no pronuncian discursos, pero muestran buenas obras. Cuando son golpeados, no devuelven el golpe. Ayudan a quienes piden ser socorridos y aman a su prójimo como a sí mismo. Esto eran características que veía la sociedad, que veían los romanos y los que estaban en los distintos pueblos que habían sido conquistados cada vez que entraban en contacto con la iglesia primitiva. Pero este proceso de transformación espiritual, ¿sí? Que partía de este proceso, como dijimos, de arrepentimiento, salvación, restauración, avivamiento y transformación, permitió que los discípulos fueran, en segundo lugar, portadores de una experiencia real. No hablaban de supuestos, no hablaban de pareceres, no hablaban de lo que ellos pensaban u opinaban, daban testimonio de la experiencia real que ellos habían tenido por el impacto del Evangelio en su vida y muchos de ellos por haber sido testigos visibles del ministerio de Jesús. De hecho, los discípulos para contrarrestar la idiosincrasia griega, llegan a decir, esto no es etéreo, no es solamente espiritual, no es simplemente rumor, es lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon, esto es realidad, es experiencia. Siempre el testimonio empieza a partir de experiencias vitales concretas, tangibles y que pueden ser el puntapié para empezar a predicar el Evangelio. Y con este mensaje del Evangelio, ¿qué hizo la iglesia? Saturó las ciudades. Muchos son los pasajes, ahí ustedes ven dos simplemente. Pablo que dice, ya no tengo dónde predicar, así que me voy a España porque todo lo llené del Evangelio. Y el libro de los Hechos, capítulo 5, que dice que las ciudades eran convertidas por entero al mensaje del Evangelio. Saturaron la ciudad con el mensaje del Evangelio. El problema es que, como dijimos, nosotros a veces hemos malinterpretado mal la gran comisión.
Jesús nunca llamó a la iglesia a ser miembros, a ser creyente, porque hasta Satanás cree y sabe quién es Dios y ante Dios tiembla. Los ateos creen, si todo hombre cree en algo, en sí mismos, en el yo, en su fuerza, en la economía. eh, por eso ser creyente no cambia nada. Lo que sí cambia nuestro hacer en cuanto a la misión es ser y hacer discípulos. Y a eso es que Jesús nos llamó. Y para eso no necesitamos una actividad eclesiástica. Cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos en el ámbito cotidiano, como recién leímos que decía Justino. En lo cotidiano, en medio de nuestro contexto, allí donde las personas nos conocen y ven la diferencia, es que tenemos que saturar ese contexto con el mensaje del Evangelio. Había unidad en la diversidad. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, acuérdense del capítulo 13, ¿no? El famoso llamado de Pablo y Bernabé, el apartamiento para que vayan a misionar. Ustedes van a ver que el capítulo empieza diciendo que estaban unidos en oración, ayunando, y bajo su espíritu el Señor les dice: apártenme a Pablo y Bernabé para la tarea que yo les he encomendado hacer. Pero cuando ustedes leen los primeros versículos, se van a dar cuenta que allí en esa iglesia en Antioquía estaba Pablo, que era judío, estaba Bernabé, estaba Simón el Níger, había romanos, había gentiles, había judíos, había griegos, había negros. Era una iglesia que hoy diríamos era multicultural, porque así era el Imperio Romano. Sin embargo, pese a la diversidad de cada una de sus culturas, pese a la diversidad de cada uno de sus orígenes, pese a la diversidad de cada una de sus prácticas y experiencias, estaban unidos, como dice San Pablo, en el Espíritu bajo el señorío de Cristo, y todos juntos desarrollaban la misión conforme el Espíritu les daba. Este proceso de transformación espiritual se nutrió, o se refugiaron, mejor dicho, en el poder del Espíritu de Dios. Déjenme compartir lo que dice particularmente este pasaje que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Dice la palabra, cuando leemos los versículos 41 y 42: y de ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay un pasaje muy sintomático en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 13, que esto es una síntesis perfecta de lo que la gente pensaba de los cristianos, ¿no? Entonces, está hablando del tribunal judío, dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, ellos reconocían que no tenían forma de articular los discursos y los mensajes que daban por sus propias capacidades, pero se maravillaban, dicen, y les reconocían que habían estado con Jesús, porque evidentemente hablaban como Jesús había hablado, actuaban como Jesús había actuado, y ellos vieron la sincronía, vieron la simetría que había, estuvieron con Jesús. Por eso es que pueden hablar como hablan, por eso es que hacen los milagros que hacen, por eso es que se desenvuelven como se desenvuelven. Para esto era fundamental haberse refugiado en el poder de Dios y en la gracia del Espíritu Santo. Pero asimismo, este proceso de transformación espiritual que llevó adelante la iglesia primitiva encarnó los valores del reino, la cultura de Jesús. ¿Sí? Como decíamos, no hay ni un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento en el cual se anuncia a Cristo como Salvador. A Jesús se lo predicaba como Señor. El Señor efectivamente que salvaba, el Señor que sanaba, el que libertaba, que restauraba, pero Jesús era el Kyrios. Sí, era el Señor. Esto es lo que dice Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que dice Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que dice Pedro en Hechos 2:33: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel eh, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice San Pablo
en el libro de Romanos, en ese pasaje que solemos usar para las conversiones, Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, dice, no dice Salvador. Con lo cual, esta era la predicación apostólica, esta era la predicación de la iglesia. Y no solamente predicaban de esta manera, sino que, como recién vimos, habían encarnado los valores de la cultura de Jesús, ponían en práctica lo que Jesús les había enseñado fundamentalmente a partir del Sermón del Monte, con lo cual la cultura de Jesús era nítida, era visible, era transparente en la vida de los primeros cristianos. De allí que incluso los llaman cristianos, porque eran semejantes a Cristo. Finalmente, decirles que este proceso de transformación espiritual encontró una iglesia que era naturalmente inconformista con su medio. Lo normal para el mundo no era lo normal para la iglesia. Y hoy en día lo normal del mundo no puede ser lo normal para la iglesia. Nuestros parámetros son distintos, nuestros valores son distintos, pero eso no significa confrontar con las personas, sino entender que son distintas, que necesitan de Cristo, que Jesús murió por ellos y en amor y con misericordia llevarles el mensaje de la manera más clara y transparente posible para que ellos puedan entender y puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. No podemos conformarnos acostumbrándonos a lo malo que pasa, acostumbrándonos a que lo normal es la pobreza, la injusticia, el delito, la falta de educación. Eso no es lo normal. Y la iglesia debe trabajar para evitar que eso se convierta en lo normal en nuestras comunidades. La iglesia utilizó este principio que decíamos y los cristianos eran conscientes de anunciar esto y no había una, ahora lo vamos a ver, una jerarquía religiosa dentro de la iglesia primitiva. Esta era la obligación y la tarea de todos y cada uno de los seguidores de Jesús. Y acá lo graficamos, ¿no? Había arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación posible, y una vez que aceptaban a Cristo y se arrepentían genuinamente de sus pecados, el Espíritu Santo comenzaba la obra de restauración que llevaba a un avivamiento personal, pero también comunitario, que daba lugar a la transformación de las comunidades. Ustedes piensen que esto que nosotros decimos espiritualmente en el mundo cotidiano de la iglesia primitiva y del Imperio Romano era palpable. El hecho de que San Pablo diga, entre nosotros no hay judío o gentil, esclavo ni libre, varón o mujer, era revolucionario, porque en Cristo estaban poniendo en un pie de igualdad a los esclavos y a los amos, a los hombres y a las mujeres, que eran casi un objeto material, a aquellos que eran judíos, pero también ahora abiertos a los gentiles, por los cuales Cristo había muerto. Era absolutamente revolucionario el concepto y era absolutamente revolucionaria la práctica cotidiana de ese concepto que encarnaba la iglesia, porque efectivamente cuando llegaban a las casas, a los lugares donde se reunían, cuando veían cómo vivían los cristianos, se daban cuenta de que esta era una realidad. Tenían diferencias, pero en Cristo habían logrado zanjarlas. Y dice la palabra que incluso entre ellos no había ningún necesitado, porque todos proveían para las necesidades de los demás. Había un espíritu de cuerpo y de coinonía que iba mucho más allá de las características culturales de cada uno de los primeros cristianos. La iglesia primitiva desarrolló un proceso de transformación social, además basado en el amor. Encarnaron, como decíamos, el amor de Cristo. Y déjenme decirle, amaron hasta el sacrificio. Por eso San Pablo va a decir en este famoso capítulo 13 de Primera de Corintios que sin amor somos címbalo que resonamos, somos solamente ruido, ¿verdad? Eh, Es imposible decir que amamos a Dios, va a decir el apóstol Juan, y no amar a nuestro hermano, ¿sí? Es una incompatibilidad moral, intelectual, pero también espiritual notoria. Y amaron hasta el sacrificio, al punto tal de vender sus propiedades, al punto tal de entregarse, incluso sacrificar sus propias vidas por causa del Evangelio.
La diferencia estaba en que ellos hacían eso porque Cristo era el Señor, Señor de sus vidas, Señor de sus propiedades, Señor de sus bienes, Señor de sus relaciones, Señor de sus familias, y no solamente el Salvador que venía para traerles bienes y beneficios. Pero este proceso de amor profundo en la comunidad. No se olviden, como dijimos a lo largo de las clases, que la fuente del poder, la fuente de la autoridad espiritual, no es en primer lugar la unción, sino que en primer lugar es el amor. Desde el libro de Génesis y hasta la fecha, y así será hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, lo que movilizó a Dios, lo que movilizó a Jesús para darse y entregarse por cada uno de nosotros fue el amor, y esto sigue siendo así. Antes que el poder está el amor. El amor es lo que moviliza el poder y el favor de Dios. Y estos milagros y señales extraordinarias que Dios hacía por medio de los discípulos, por medio de los apóstoles, estaba fundado porque había una carga prioritaria en sus vidas. San Pablo va a decir: ay de mí si no predico el Evangelio. San Pablo va a decir que la iglesia era consecuencia y que sufría, ¿sí?, aún en su propia carne, como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ellos. Había amor profundo en la vida de los apóstoles por formar la iglesia, por desarrollar a los discípulos. Y el amor, como les dije, siempre va a preceder al poder, nunca es al revés. Como dijimos, no había entre ellos ningún necesitado. Las necesidades se satisfacían entre ellos porque no podía alguien tener dinero sin y ver a su hermano, va a decir San Juan, y ver a su hermano en necesidad. Se comprometieron con los problemas sociales, como nosotros veíamos, y les dio por sobre todas las cosas el Evangelio dignidad a las personas. Por primera vez en la vida del imperio, ahora el esclavo tenía dignidad, la mujer tenía dignidad, el hombre tenía dignidad, más allá de su posición social y de su estamento social. Pero asimismo la Iglesia desarrolló un proceso eclesiológico dinámico. ¿Qué es esto? La Iglesia primitiva no tenía estructuras rígidas. Estaban obviamente los apóstoles, que eran los referentes de la fe. Estaba Pedro, estaba Santiago en Jerusalén, estaba San Pablo en el mundo gentil. Pero la realidad es que no se pensaba en cargos, se pensaba en autoridad y en ministerio. De hecho, no había una estructura de cargos como nosotros conocemos hoy. Esa estructura se armaba en función de los dones, del llamado y de los ministerios. El que era llamado a ser pastor ejercía de pastor. El que era llamado a ser profeta era profeta, y el que era llamado a ser maestro era maestro. Pero toda la iglesia, no había un proceso de estructura en el cual un cristiano que iba de una ciudad a la otra tenía que notificar a sus autoridades que iban a predicar, porque ese concepto no existía, era lo natural para ellos predicar. Entonces, el hecho de que no tenían estructuras rígidas les permitió precisamente ser flexibles a la hora de ejercer y desarrollar la misión. Entonces, Bernabé o Felipe tenían la misma capacidad para alcanzar a la mayor cantidad de personas. De hecho, ustedes van a ver que cuando Felipe llega a Samaria, ya Samaria, gran parte de la ciudad de Samaria había escuchado de Jesucristo, y seguramente lo hizo porque cuando la mujer samaritana se encontró a Jesús y volvió a su ciudad les dijo que quién era Jesús y les habló de Jesús. O sea, y más de una vez cuando los discípulos llegaban a un lugar, los apóstoles particularmente, se enteraban de que el Evangelio había sido predicado. Faltaba, sí, faltaba, no estaba completo. En algún caso, incluso San Pablo pregunta y dice: pero ustedes no escucharon hablar del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y lo solucionaban, pero había tal flexibilidad estructural en la iglesia que todos se sentían parte de la misión y todos desarrollaban la misión. Era como un hormiguero que se rompió
y todas las hormigas salieron llenando el imperio romano de un mismo mensaje. Su eclesiología les facilitó ser una iglesia misionero y iban de ciudad en ciudad, había movimiento, había rotación. Por eso era tan importante el hospedaje entre los cristianos, porque cuando se iban de una ciudad a la otra y se hospedaban en casas de hermanos, no solamente se nutría la fe, sino que fungían como elementos de ayuda, de paso, pero nada podía impedir que se predique el Evangelio. Y esto es importante, atendieron lo urgente sin descuidar lo importante. Ustedes van a recordar que cuando la iglesia, allí en el libro de Hechos capítulo 6, nombra a los primeros diáconos, en el versículo 4, Pedro dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hay cosas que nadie puede hacer por nosotros y que solamente podemos hacer nosotros. ¿Y qué es lo que nadie puede hacer por nosotros? Desarrollar tiempo de intimidad con Dios, formarnos en la palabra y pasar tiempo en su presencia. Para todo lo demás estaban los hermanos, que no eran cualquier hermanos, eran, cuando ustedes ven las características, varones de buen testimonio, de verdad y llenos del Espíritu Santo, muy similar, salvando las distancias temporales, a las características que buscó Moisés por recomendación de su suegro Jetro en Éxodo 18 para designar los jueces de Israel, varones de verdad, de buen testimonio y que sean conocedores de la palabra. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que los parámetros divinos no cambian. A lo largo del tiempo, los principios espirituales se mantienen, pero la iglesia atendía lo urgente, que era lo urgente servir la mesa con la viuda y los huérfanos, pero sin descuidar lo importante que era la predicación de la misión. Desarrollaron como consecuencia una misión integral, porque el hombre es una unidad multidimensional y el Evangelio viene a saciar cada una de las necesidades humanas. Pero atendían los temas espirituales, pero también los temas materiales. Era una integralidad. Esto era lo que habían aprendido los discípulos viendo a Jesús. Y la gran comisión, como dijimos, no estaba ligada a una actividad religiosa. Sí, no era que se encontraban todos los sábados a las 3 de la tarde para salir a predicar. Esto lo hacía cada uno donde estaba. Porque no se olviden que gran parte del tiempo bajo la iglesia primitiva los cristianos estuvieron en persecución. Entonces no podían hablar de su fe abiertamente, pero eso no impedía que predicaran a Cristo y a este crucificado, con lo cual ellos vivenciaban la gran comisión como una responsabilidad individual, contextual y necesaria para hacer desarrollar y crecer la predicación del Evangelio. Era fruto de una vida cotidiana entregada al Señor. Eh, yo no sé en qué momento la iglesia perdió de vista esto y tuvimos que empezar a hacer actividades porque si no, no hay evangelismo. El evangelismo es personal, es diario, es constante, es permanente y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a las personas, ¿sí? Podemos hacer actividades especiales sin lugar a dudas, pero nunca nadie va a reemplazarme porque la verdad es que el pastor no está donde estoy yo. Si yo trabajo en un hospital, allí estoy yo, no está el pastor o el líder de evangelismo de la iglesia. Y si yo trabajo en un taller mecánico, allí no está el líder de evangelismo de la iglesia, allí está el Espíritu Santo y estoy yo. Quiere decir que la responsabilidad de anunciar el mensaje del evangelio en ese contexto, Dios me la dio a mí, no a otro. De eso se trata vivir la gran comisión. Ahora, ¿cómo debería ser el ministerio pastoral en la hipermodernidad? Entiendo desde mi punto de vista que lo primero que necesitamos los pastores es ser obedientes, humildes y santos. Y esto nunca fue una opción. Esto que suena obvio, no lo es hoy en día, ¿sí? Vivimos en un mundo donde en las marquesinas y en las carteleras aparecen los nombres de los ministros, pero no aparece el nombre de Jesucristo, con lo cual no es tan obvio y evidente, pero esto es parte de nuestra identidad. Dios nos llamó a ser obedientes, a ser humildes y a ser santos, y esto nunca fue una opción para ninguno de nosotros, ni lo es para ningún hijo de Dios. En segundo lugar,
debemos construir la imagen de Jesús en nuestra comunidad, no la imagen de nuestra iglesia o de nuestros ministerios. Es lo único que va a impactar a las personas. Esto es lo que, como vimos, hizo Juan el Bautista. Por eso era necesario que él menguara y que Cristo creciera. Nosotros no estamos para hablar de nosotros no estamos para hablar de la iglesia, nosotros estamos para hablar de Jesucristo, para vivir a Jesucristo y para que la gente vea a través nuestro a Jesucristo. El virus del COVID-19, quizá una de las pocas cosas buenas que tuvo, fue que nos hizo salir de la falsa realidad de la oficina pastoral y del activismo religioso. De pronto nos dimos cuenta que el servicio era más que la iglesia y que el templo, que la adoración era más que los músicos en plataforma, que la comunión con Dios era mucho más que el tiempo del culto, y es menester que tengamos claro estas premisas. De hecho, yo no me imagino a Jesús si hoy fuera pastor en una oficina todo el tiempo, ¿no? Y será menester entonces ir a las personas. Ya no podemos esperar que las personas vengan a los templos, porque como ya lo hicimos, esto no va a pasar. Y si pasa es en una proporción muy mínima respecto de nuestras ciudades y comunidades. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces nos falta tener más olor a oveja, estar más cerca de la gente sin esperar que la gente se acerque a nosotros. Como debería ser el ministerio pastoral en este tiempo, debería ser absolutamente dependiente de Dios. Tengan en cuenta, esta por lo menos es mi posición, que nuestros métodos pasados habrán sido eficientes, pero en el pasado. No necesariamente esos mismos métodos van a tener resultados exitosos en este contexto por la sencilla razón de que el mundo cambió y sigue cambiando constantemente. Como decía Heráclito 500 años antes de Cristo, lo único constante es el cambio. Cuando nosotros entendamos que el mundo cambia permanentemente, que las personas cambian permanentemente, nos vamos a dar cuenta que necesitamos fundamentalmente de la dirección del Espíritu Santo y de conocer el contexto para ser pertinentes a la hora de anunciar y predicar el mensaje. Y esto tiene que ver con el punto quinto. ¿Cómo tiene que ser el ministerio pastoral en este tiempo? Tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos atravesando. Hace poco yo leí una nota en la cual el rector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires decía que cuando un joven terminaba la carrera de ingeniería después de 6 años de haber cursado, gran parte de lo que había estudiado ya quedaba obsoleto o desactualizado. Y él decía, porque el desarrollo tecnológico es tan grande, es tan vertiginoso, es tan rápido que no llegamos a enseñar los contenidos de la misma manera. Entonces, hasta modificaron los planes de estudio. Hay énfasis en ayudarlos a entender principios de la matemática, de la física, de los cambios, pero a pensar, a razonar desde el punto de vista de la ingeniería. Y esto nos pasa a nosotros. Hoy los seminarios están enseñando, es cierto que necesitamos saber Antiguo Testamento, homilética, hermenéutica, Nuevo Testamento, griego, hebreo, teología sistemática, está todo fantástico. Lo que no estamos haciendo es darle herramientas a los jóvenes que ingresan a nuestros seminarios para que entiendan y sepan discernir qué es lo que está pasando en el contexto de sus ciudades, de sus comunidades y vayan a la palabra para obtener las respuestas adecuadas para este tiempo y para cada caso en particular. A modo de conclusión, quisiera decirles que a partir del COVID, Dios siempre le habla primero a la iglesia. Luego le habla al mundo. Dios nos llamó la atención y espero que la iglesia haya entendido ese mensaje, ¿no? Que Dios está por encima de las estructuras, Dios está por encima de las formas, Dios es superior a todos y la misión, por ende, tiene que ser transversal. El sacerdocio de todos los creyentes sigue siendo uno de los pilares de la fe protestante. Nosotros tenemos que formar discípulos y no ser simplemente miembros. La iglesia volvió a foja cero, ¿sí?
Esto es lo que solemos decir los abogados, ¿no? De pronto cambió nuestro paradigma y nos dimos cuenta que podíamos adorar sin estar en el templo, que podíamos servir sin estar en el templo. Y esto es así, no cambia el Evangelio, cambia nuestra visión y debe cambiar nuestra estrategia para mejorar nuestra misión. El mensaje es eterno, lo que cambian son las formas, los métodos y la forma de anunciar. El mundo que conocimos antes del COVID nunca más va a volver a ser el mismo y el mundo antes de la hipermodernidad no va a volver a ser lo mismo. Entonces, las personas solo van a asistir a una iglesia que las ame, que sea misericordiosa con ellas y que facilite el obrar de Dios en sus vidas. Volviendo al tema de los exiliados evangélicos, pensemos por unos minutos por qué la gente tendría que venir a nuestra iglesia, por qué la gente debería venir y ser parte de nuestra comunidad de fe. Cuando empecemos a pensar y a reflexionar sobre esto y lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a estar mucho más cerca de facilitar que las personas vuelvan a volver a insertarse en la comunidad de fe. Tenemos que aprender a no ser apocalípticos, pero sí reconocer que estamos en los últimos tiempos y que el apocalipsis actual es palabra de Dios y tiene que cumplirse y esto es irremediable. Y déjenme decirles que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia más parecida, a mi juicio, a la iglesia nuevo testamentaria, porque es la única forma que vamos a tener de sobrevivir en medio de este contexto como experiencia de fe y como experiencia de fe comunitaria. Vamos a necesitar ser llenos del poder del Espíritu Santo, aferrarnos a la presencia de Dios, ser guiados por la palabra para poder atravesar nuestro ministerio, nuestra fe, preparando a la gente para que vivan no ya en Jerusalén, sino en medio de la Babilonia en la cual estamos siendo sometidos, ¿sí? Tenemos que preparar a la gente para que tengan fe y esa fe se mantenga en medio del cautiverio de pecado y de moral que estamos atravesando. Esa es la iglesia que está en el corazón de Dios, esa es la iglesia que Jesús hizo, una iglesia que no espera que la gente venga, sino que va a donde están las personas y que en ese ideal, en esa figura, Jesús les dice a los discípulos, y cuando ustedes vayan, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero Jesús pensaba en una iglesia que iba, no en una iglesia pasiva que reaccionaba contextualmente como podía. Por ende, deberíamos preparar a los líderes para que puedan responder básicamente dos premisas. Y sería bueno como ejercicio final de esta materia que también nosotros pensemos en estas dos preguntas. ¿Qué haría Jesús si fuese pastor de mi iglesia? ¿Qué haría? ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuese el pastor de ella? Hacia fin de año va a salir un libro que va a publicar CLIE que escribí precisamente tratando de responder esto, ¿no? ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? De paso el chivo. Pero cuando nosotros tomamos conciencia a la luz de los evangelios, a la luz del ministerio de Jesús, y pensamos cómo Él reaccionaría en este tiempo, yo les aseguro que nos llevaríamos muchas sorpresas. En este contexto, entonces, lo que tenemos que hacer es favorecer el poder biótico de la iglesia. ¿Qué es el poder biótico de la iglesia? Déjenme decirles que todo ser vivo, desde la creación y hasta hoy, eh, tiene ese poder biótico dentro de su naturaleza porque así fue programado por Dios, ¿sí? Los animales no hacen ningún esfuerzo por reproducirse, al igual que las plantas, el pasto, los árboles, los frutos. La naturaleza se encarga de multiplicarse y de fructificar porque así fue creada y diseñada por Dios. De la misma manera, nosotros deberíamos favorecer que el gen del crecimiento, que ese poder biótico que está en la iglesia dado por el Espíritu Santo que está en la iglesia y por Cristo que es cabeza de la iglesia, naturalmente favorezca el crecimiento.
¿Y esto cómo lo podemos hacer? Teniendo un liderazgo capacitado, no solamente intelectualmente, sino fundamentalmente en la experiencia personal con Dios, porque eso es algo que nadie puede reemplazar, pero necesitamos un liderazgo capacitado, entendido en los tiempos, pero fundamentalmente con profunda intimidad con Dios. Facilitar el uso de los dones, darle la posibilidad de que toda persona se involucre en el ministerio, pero para esto nosotros tenemos que ver en ellos no solamente el potencial y los dones que Dios les dio, sino facilitarles en la práctica que lo hagan y que esto sea parte de ellos. Las estadísticas dicen, y esto es así, que no más del 20% de las congregaciones están involucradas en el servicio, sea la congregación de 20.000 miembros o de 20. La tarea que tenemos que desarrollar por la Gran Comisión no involucra solamente al 20% de la membresía, es un llamado de Dios a toda la iglesia, pero son los pastores los responsables de facilitar esto. Permitir que haya una espiritualidad ferviente, primero a nivel privado y luego en lo público, ¿sí? Que tengamos estructuras funcionales, ágiles, como la iglesia primitiva, que nos permiten, o que nos permitan, mejor dicho, el desarrollo y la prosecución de la misión sin ataduras de complejidades y que para tomar una decisión tardemos 6 meses, porque en 6 meses la realidad seguramente es distinta a la que hoy tenemos. Tener cultos inspiradores donde las personas puedan encontrarse con Dios, que no sea simplemente el show del director de la alabanza o o el pastor, el personaje central. El culto es para Dios, por ende el personaje central tiene que ser el Espíritu Santo. Las personas deben anhelar pasar ese tiempo allí porque saben que fuera de ese lugar no van a tener la misma experiencia de fe comunitaria. Trabajar con grupos pequeños, cercanos a las personas para conocer la identidad, lo que les pasa, la religión vivida, la cotidianidad de cada uno de las personas que asisten a nuestras congregaciones. Fomentar el evangelismo según la necesidad. No es lo mismo predicar en La Recoleta que predicar en Florencio Varela, en el impenetrable Chaco o en la ciudad de Mendoza. La realidad es distinta. Las necesidades son diferentes, pero el Evangelio responde a cada una de las necesidades humanas. El problema es que tenemos que nosotros saber comunicarlo adecuadamente y tener en cuenta relaciones afectivas. Seguramente las personas no se van a acordar lo que los pastores predicamos hace 2 domingos atrás o hace 6 meses atrás, pero si hay algo que nunca se van a olvidar es cómo nosotros fuimos ejemplos de fe, de amor y de misericordia para con ellos y de qué forma nos dirigimos a ellos y los tratamos como personas. Eso sí va a ser imborrable para ellos. Por eso la gente no seguía a Nicodemo, la gente no seguía a Caifás, la gente no iba detrás de Gamaliel, la gente iba detrás de Jesús porque no solamente les daba dignidad, sino que les daba la facilidad o el sentirse entendidos y comprendidos por Dios. Esto es todo, espero que la materia les haya servido, que este tiempo haya sido de inspiración para ustedes y que podamos encontrarnos en cualquier otra oportunidad. Dios les bendiga, quedamos en contacto.